Hola amigos, estoy por la laguna de Secas y también por la laguna de la Mica. No se lo pierdan, va a estar interesante este tour hacia la reserva del Antisana. Si partimos de la ciudad de Quito, del norte de Quito o del centro de Quito, tenemos que llegar hacia el Trébol. En este redondel debemos coger la autopista General Rumiñahui hasta llegar a San Rafael. En San Rafael ustedes van a llegar, pasan San Rafael, el semáforo, y llegan hacia el Centro Comercial San Luis. Del Centro Comercial San Luis ustedes verán una señal que dice Al Colibrí. Siguen toda esa ruta hacia el redondel del Colibrí, en el cual ustedes deben coger hacia la izquierda, la E35, y esa vía la siguen totalmente hasta cuando ustedes pueden ver un rótulo, un redondel. En este redondel ustedes verán un rótulo que dice Vía a Pintaj. Una vez que lleguen al pueblo de Pintaj, ustedes encontrarán el rótulo del Parque Reserva Ecológica Antisana, y siguen la vía que les llevará hasta la laguna de Secas. No hay por dónde perderse. Yo les voy a dejar imágenes de cómo llegar hacia la laguna, que está justamente en esta reserva, ¿sí? Laguna Secas. Les dejaré las imágenes y sigan en el video para que tengan más clara la idea. Hola amigos, estoy dirigiéndome hacia las lagunas Secas. Me dirijo allá, pero primero voy a pasar desayunando por algún lado. Realmente no estoy seguro todavía. Voy a tratar de ver algún lugar en el camino para poder desayunar. Así es que amigos, no se pierdan. Suscríbanse, denle like, que parece que va a estar interesante hoy. Vamos a ver cómo nos va. Y vamos, de aquí estoy saliendo desde el Parque Metropolitano de la Armenia por la Intervalles. Me voy hacia el Tingo para luego coger la vía principal. Esto ya es el Tingo. Estoy ingresando hacia el Parque del Tingo. Como pueden ver, está ahí el parque con sus juegos típicos, y más adelante tenemos la iglesia principal del pueblo. Una vez que pasamos el parque debemos cruzar hacia la derecha y tomamos el camino hacia la vía principal. En la calle Hílalo cogemos hacia la derecha una de las vías principales que debemos tomar para llegar a San Rafael. Seguimos en la vía hasta encontrar un redondel y tomar hacia la derecha. Esta vía nos llevará hacia la vía que nos dirige al redondel del Colibrí. En la señalización está claramente para dónde deben coger para ir a Sangolquí, el Colibrí, Pintaj. Está bien señalizada la vía, entonces no hay por dónde perderse. Subimos este pequeño puente que está junto al hipermarket. Sí, esa es la vía que nos llevará hacia el Colibrí. Después de unos 2 kilómetros de camino llegamos al redondel del Colibrí, en el cual aquí debemos circunvalar hacia la izquierda. Seguimos aquí el camino hacia la izquierda y cogemos, este es el inicio de la E35, una de las autopistas que nos puede llevar hacia el pueblo de Pintaj. Antes de llegar a Pintaj hice un pequeño desvío en el que les voy a dejar en la descripción del video la ruta a donde llegar hacia una hostería que me recomendaron en el camino. Así es que tomé un poco el desvío. Estoy viendo justo en mi celular el mapa a donde es la hostería para
dirigirme a desayunar y conocer un poco ahí. Como ven, es todo asfalto hacia el lugar y estoy esperando llegar allá. Cojo el camino de tierra y piedra para poder ingresar a la hostería. Estoy a unos pocos metros de ya llegar. El camino no es malo, es totalmente carrozable, entonces pueden ir en su auto o moto, bicicleta, en el vehículo que ustedes prefieran. Al fin he llegado, pues este es el ingreso a la hostería La Ponderosa. Me encuentro justo en la hostería Rancho La Ponderosa. Pues me comentaron aquí las personas de por aquí cerca que aquí podía desayunar, y de pronto a mi regreso después de la laguna almorzar. Me dicen que está súper bueno. Pues estamos en el rancho, vamos a ver qué nos tienen por acá. Vamos al ingreso, campamento familiar. Por allá vemos que hay unas cabañas, hay mucho espacio como para parqueaderos. Vamos a ver qué parqueadero a 150 metros. Pues he llegado al parqueadero. Vamos a ver un espacio como para dejarla segura a mi moto y poder disfrutar del lugar. Parqueadero. Ahí está mi consentida. Y sigamos. Pues tenemos canchas de vóley. Y aquí las áreas. Ponderosa Hostería. Ahí podemos ver todo el área que tenemos. Canchas, vóley, fútbol, y seguimos para atrás. Los saloncitos de recepciones, se ve que es por acá también. Está, creo que alquilado. Un festejo. Por acá tenemos unas cabañitas, de pronto bodegas. Miren, billar, La Ponderosa. Un pequeño billar, todo estilo campestre, se respira aire puro. Ladies room, inodoros y el restaurante. Tenemos el bar restaurante muy amplio, realmente estilo campestre. Me encanta este estilo. Madera en todo lado. Hola, buenos días. ¿Cómo están? De pronto tienen la carta. ¿Me permita? Como pueden ver, hay diferentes y variados platos típicos de la zona. Realmente se les ve muy deliciosos y los costos no están elevados. Les recomiendo visitar esta hostería para que puedan deleitarse de unos buenos manjares. Mientras nos preparan algo, sigamos conociendo la hostería. Tenemos cabalgata guiada para las personas que les gusta estar con la naturaleza, y pues los caballitos se dan una vuelta por aquí por la hostería. Hola. Por la hostería pueden incluir la cabalgata. En caso de que quieran hospedarse, pues allá están las cabañas, un sector para de pronto unas parrilladas. Cualquier persona que quiera hospedarse en la naturaleza, pues estamos justo en el lugar. El ingreso a las cabañas. Se ve muy bonito, muy acogedor.
Vamos a ver si es que puede ingresar un poquito más por acá. A ver qué tengo por acá. Hola. Estamos por acá, parqueaderas. Veamos si me puedo dar una escapadita por las cabañas. Se ve muy bonito. Una de cabañas sobre ya. Esto parece que es la parte de los cuidadores. Check-in, check-out. Para las personas que no son de aquí y desean hospedarse, pues ahí está el horario. En el video, al final del video dejaré la dirección y los contactos. Están cerrados, pues. Bonito lugar. Tenemos un pequeño salón de recepciones que se puede alquilar. Muy bien. Las canchas de vóley. Ah, miren por acá. A ver. Pesca deportiva. Unas piscinas pequeñas de pesca. Pueden ver. Una vez que ustedes pesquen aquí, pues tranquilamente aquí nuestro colaborador, nuestro amigo de la hostería, nos puede dar preparando, nos da lavando muy bien y nos prepara fresquito. Todo es del agua a la olla. Aquí estamos con el experto. Sigamos. Vamos a cancha de fútbol. La famosa lagunita. Aquí pueden coger un bote y al agua. Y aquí está una islita. Wow. Interesante. Área de vestidores. Bueno, aquí tenemos la piscina. Vestidores hombres. Muy bien. Interesante. Las duchitas. Un lugar muy limpiecito. De las mujeres. Y pues, hola, la piscina temperada, me parece. Sí, no está fría, está tibia y está grande. Allá tenemos otras duchas y sobre todo es cubierto, que eso es lo más importante. Bueno, salgo de la hostería. Hay muy buena comida preparada, muy fresquita. Recomendado venir acá. Los precios no son muy altos para el servicio que te dan, entonces recomendado. Seguimos con el camino a ver qué encontramos por ahí. Vamos a ver Twisty Roads y nos vamos hacia Lagunas Secas. Vamos a ver cómo está el camino. No, que no puedo ir hablando, salta mucho hasta dominar la voz. Una vez que lleguen a Pinta, se darán cuenta que en el parque hay muchas señales que les indicará por dónde ir. Entonces no hay por dónde perderse. Sigan las flechas y llegarán al destino.
Como ven, hay un control, entonces se cruza el control y seguimos hasta encontrar otra señal que nos indique dónde está la laguna. Después de unos pocos kilómetros pues llegamos a las canteras de estas minas de piedra y arena. Aquí obviamente el camino es de tierra, pero nada complicado de cruzar. Aquí decidí hacer una parada porque me llamó mucho la atención el ver el rótulo de pesca deportiva, pero no se veía alrededor nada más que un barranco. Entonces decidí parar para preguntar a las personas que estaban ahí dónde se encontraba dicha pesca. Estamos en las minas. Bienvenidos, mirador. Acá hay pesca deportiva. Me comentan que... ¿Por dónde puedo bajar allá? Por aquí. Ah, Pues ya vamos a llevar de este rótulo para atrás, para entrar. ah, ya. Entonces de ahí ya se baja toda esa calle. Ah, ya entrar aquí. Esa cartera que llega, ahí se tiene que entrar. Ah, ya, muy bien. Entonces es toda una bajada. Miren esos paisajes. Las canteras, ¿cómo se llaman? Estas minas de qué es? El volcán. Canteras del volcán. Ah, muy bien. Hacia abajo tenemos pesca deportiva, truchas. ¿Qué es? Y el camino para bajar hacia la pesca deportiva es por ahí. Entonces bajamos por ahí hacia la casa que está allá. Muy bien, muy bonito. Seguimos el camino, entonces en esta pequeña curva ya se vuelve a asfaltar la calle. Es una calle de asfalto que se sigue hasta encontrar alguna señal de que estamos cerca de la laguna. Bueno, como ven, acabamos de pasar el portón donde inicia la reserva. Aquí hay la señalética que nos dice por dónde ir, hacia la laguna de la Mica. Una vez que se llega acá, entonces hay una señora que está ahí arriba ubicada. Se puede dejar las motos, cuesta $2 el parqueadero y se sube a dedo. Hay que pedir a un aventón si se quiere subir, y al regreso igual. Solo autos pueden pasar y bicicletas debido a la bulla que causa las motos. Entonces eso en una reserva no se permite. Ya que no se puede pasar hacia la Mica, entonces les dejo una imagen para que tengan idea de cómo es la laguna. Y me dirijo hacia Laguna Seca. Esta laguna está en la misma vía que se sube a la Mica. Lagunas Secas. Bonito, y el paradero.
Bueno amigos, me despido con este paisaje hermoso de la Laguna Las Secas. Como les dije, voy a tratar de recorrer lugares bonitos para visitar, muy tranquilos y seguros. Que no les falte la comida, que haya donde poder alimentarse y visitar tranquilamente. Pues no se olviden de suscribirse, dar like al video para yo poder seguir visitando más lugares con su ayuda. Pues espero les haya gustado y sigamos por más.